Amén. Vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Y mientras ustedes van a ir a ese libro, les voy contando un poco el título de esta prédica que se llama Estos últimos tiempos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, precisamente en esta carta, segunda de Timoteo, capítulo 3, por cierto, cuando le escribe la carta a su discípulo, a Timoteo, menciona que dice, en los últimos tiempos va a pasar algunas cosas que vamos a ver ahora. Y nosotros estamos en aquellos últimos tiempos. Por eso le puse como nombre a la prédica, estos últimos tiempos. Porque son estos aquellos tiempos que el apóstol se refería cuando decía, en los postreros tiempos pasarán tales cosas. Entonces estamos en un contexto. ¿Cuál es el contexto? No se nota mucho, lamentablemente, pero el contexto es el siguiente, lo vamos a leer juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 y el leo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, malagradecidos, impíos, irreverentes también puede ser, impíos, sin afecto natural, implacable es una persona que no puede ser corregida, que no puede ser aplacada, detenida, suavizada, que no se le puede decir esto con cuidado con esta situación, porque es implacable, no recibe la corrección. No es que sea intachable, no es que no requiera corrección, no la recibe. Tiene que ver con la obstinación. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, una persona precipitada. El término original hace referencia a caer hacia adelante. Impetuoso tiene el sentido de caer hacia adelante, una persona que va hacia adelante, que choca, que rompe. Precipitado, también es otro sinónimo. Infatuos, arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, el aspecto va a ser como personas de bien, personas de Dios, personas santas, personas que conocen al Señor, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de santidad, pero van a negar lo que realmente provoca la santidad en una persona. No va a haber fruto, va a ser solamente apariencia. Y dice, después de dar una larga lista de características de la humanidad de los últimos tiempos, dice, ¿quién lo puede leer en la pantalla? A estos evita. Y nos parece curioso porque estamos puestos en este mundo para predicar el Evangelio. Entonces que el apóstol nos diga, va a encontrar esto, este tipo de personas, y nos diga, evítalos, son un poquito contradictorios. Pero sigue, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, a las jóvenes, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y lo compara con el caso de Jane y Jambres, que también resistieron a Moisés y también recibieron su paga por resistir a Moisés, y así también estas mujeres que nunca dejan de aprender. Entonces dice, a estos evita.
Pero, como dice aquí al frente de la pantalla, pero, aún en este contexto mundial, con estas características, el apóstol indica y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este es el capítulo 4, versículo 1. Que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, ¿qué cosa? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o dicho de otra forma, cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Predica cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Redarguye quiere decir convencer a alguien a través de un argumento. Reprende, exhorta. ¿Quién se acuerda de lo que significaba exhortar? Aconsejar, animar. Con toda paciencia y doctrina. El apóstol está llamando a Timoteo a que exhorte con paciencia, pero también con doctrina, con la palabra de Dios. La doctrina es el fundamento, la palabra. ¿Por qué? Porque hay que predicar. Porque va a pasar esto. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son malos pensamientos. Dice la palabra que en los posteriores tiempos la humanidad va a hacer todas las características que leímos anteriormente, y en ese contexto la iglesia debe predicar, evitando esto en la iglesia, pero predicando en las calles, en los lugares donde estemos. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo cuando dice la palabra que van a tener comezón de oír. ¿Qué más va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas son cuentos donde por lo general los animales hablan. Eso es una fábula. Y el apóstol está advirtiendo que en estos postreros tiempos van a tener comezón de escuchar la sana doctrina, la palabra. La gente no va a querer escuchar esto, va a preferir fábulas, cosas que son fantásticas, cosas que son irreales. Van a tener comezón de oír la sana doctrina y van a amontonarse con falsos maestros que van a enseñar fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta carta el apóstol nos está animando, exhortando, que dentro de un contexto donde podemos volver a la primera persona, en un contexto, a la segunda, en un contexto donde hay hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, o fanfarrones, jactanciosos, soberbios, en un contexto donde hay el siguiente: hombres y mujeres sin afecto natural, intemperantes, calumniadores, traidores. Pareciera estar todo destruido, pareciera estar todo acabado en una sociedad donde esto es el pan de cada día. El ser jactancioso es algo que hoy se celebra, el ser orgulloso es algo que hoy se celebra, y estamos rodeados de esto, y no está siendo visto como algo malo, sino que está siendo visto como algo parte del hombre, que sea jactancioso, que se ame a sí mismo, ambicioso. La ambición es un principio bien visto. La traición en el negocio es algo que está correcto, si el fin justifica los medios, en el fondo. El ser precipitado, ir hacia adelante. Siguiente, por favor. Arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios.
siempre aprendiendo. Esto es algo que a mí me ha llamado la atención, que el apóstol menciona esta situación de personas que constantemente están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y con esto no se refiere a nosotros que siempre estamos buscando aprender de su palabra, sino que se refiere a aquella persona que constantemente está en una posición y no crece, y se mantiene, dice, por eso menciona mujercita, y está así, y siempre se mantiene como espiritualmente como un niño, como una niña. Y siempre requiere aprendizaje, pero nunca termina de estar preparado o preparada para el ministerio. Y en ese contexto estamos, y eso pasa dentro de la iglesia. Y ahí, en ese contexto donde dice que nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. Y con doctrina, porque en los últimos tiempos la doctrina va a ser algo que se va a esfumar. Así que los quiero animar hoy día a que donde estemos con doctrina prediquemos su palabra, independiente del contexto donde estemos, de forma oportuna o inoportuna. Prediquemos su palabra en el supermercado, en el mall, en la calle, donde sea. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo? Es que Sí. de repente cuando uno va a predicar, hay personas que no están llanas a escuchar. Ah, Entonces ahí tú analizas y después te das media vuelta nomás y avanzas. ok, eso es. ¿Sí? Eso es. Sí, tal cual. Hay me voy a salir un poquito.